Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta En Vacaciones, rumbo al plebiscito. Conducen el abogado y profesor Hernán Ferreira Ceballos y la mujer activista, feminista y licenciada en trabajo social, Vilma Catepillán Velázquez. Hola, muy buenos días a todas, a todos. Jueves 23 de enero. Se nos está yendo el enero. Sí, ya nos Vilma, queda hola, menos. buen día. Hola, muy buen día. Hola, hola a todos, a todas, a todos quienes nos están escuchando, ciudadanía en general, comunidad magallánica. Esperamos que este programa, y así como tantos otros, puedan llamar, puedan comunicarse con nosotros a los teléfonos de la radio, que se los vamos a reiterar en un momento, pero la idea es interactuar, ¿cierto?, como cada día en este programa de En Verano rumbo al plebiscito 2020. Así es, las líneas están abiertas, WhatsApp, en fin, todas las redes sociales, así que pueden participar, pueden opinar, ¿cierto? Siempre con tolerancia, con respeto, con altura de miras, ¿cierto? Expresando sus opiniones, pero uno entiende que las opiniones son escuchadas cuando son con respeto y con altura de miras. Bueno, hoy día tenemos dos invitados, Alejandro Sech y Felipe del Valle, en el segundo bloque, primer bloque y segundo bloque, respectivamente. Van a estar hablando justamente desde el emprendimiento y desde una posición, ¿cierto?, el segundo bloque, el último bloque de rechazo, así que tenemos harto que conversar. Está en la palestra de la noticia, Vilma, la elección de gobernadores, ¿cierto? Sí, claro. Algunos ponen en cuestión que se realice o no se realice, los que dicen que sí, ¿cierto?, señalan que es necesaria la descentralización, ¿cierto?, que las regiones tengan más autonomía. Los que dicen que es bueno postergarlo señalan que el gobernador va a tener muy pocas atribuciones, va a ser casi como algo decorativo. Además, señalaban por ahí con un sueldo de 8 millones de pesos, ¿cierto?, sin tener muchas atribuciones, y que esto se mezclaría además en octubre con otras elecciones de alcalde, concejales y eventualmente constituyentes. Ojalá que no, pero entonces sería como muy complejo. No sé, ¿qué te parece, Vilma? O sea, a mí la verdad que a mí me parece una sinvergüenzura del porte de un buque. Es que esto es, de verdad, creo que hoy día, en la contingencia que estamos, en la crisis que estamos viviendo, en este cambio que está ocurriendo en nuestra sociedad chilena, que vengan a decidir y a arreglar estos cargos y dónde renuncio para irme aquí, para postularme allá, comienzan estas reuniones a puertas cerradas, de qué partido, etcétera, etcétera, y además, sin vergüenzura, lo digo, que ganen esta cantidad de plata. O sea, de verdad creo que un sueldo de esa magnitud hoy día no corresponde. Casi ofende, ¿no? Por supuesto. Casi ofende, digamos. Por supuesto. O sea, hoy día estamos diciendo a los parlamentarias, bajen su dieta parlamentaria, sus sueldos. Pedimos muchas cosas, ¿cierto?, que tienen que ver con esta mala distribución de ingresos. Entonces, venir a discutir un cargo que no va a tener mayor injerencia, no es elegido, digamos, de manera popular o por elecciones abiertas, libres, y más encima que gane un sueldo de esta magnitud, creo que no corresponde. Sí, bueno, el caso del gobernador, sí, bueno, ellos van a ser elegidos, si se hace definitivamente la elección en octubre, serían elegidos. Si el tema para algunos habla las atribuciones que tiene, digamos. Bueno, elegido el sistema que hoy día Chile tiene, ¿cierto? Claro. Bueno, en esto quiero hacer un punto, digamos, y reivindicar lo que otra vez he dicho, tengo claro y es evidente que la política hoy día está, ¿cierto?, bastante devaluada. O sea, meterse en esta actividad política, como alguien decía por ahí, yo escucho harto a Jaime Bailey, cierto escritor, y decía, mira, tú te metes en política y sales salpicado, de alguna manera vas a salir salpicado. Sí, o sea, te va a llegar un salpicón por algo, mucho o poco te va a llegar algo. Entonces hay que ser como valiente para meterse en esto. Y está devaluada. Pero eso no significa que la política no sea necesaria, que no sea esencial en una democracia.
¿cierto? Uno puede entender y compartir que quizás esta clase política quizás ya se agotó, ¿cierto? Deben venir nueva gente, nuevos rostros, ojalá nuevas ideas, pero esta clase política de los últimos 30, 40 años y algunos hasta 50 años, creo que ya debe dejar paso, ¿cierto?, a nuevas generaciones, que no necesariamente es un tema de edad, sino de nuevas personas, nuevos actores, para que hagan una política distinta de cara a la ciudadanía. Entonces, creo que hay que reivindicar, yo reivindico por lo menos la actividad política, pero no esta. Alguien decía, la actividad política es buena, pero no esta clase de política que se está haciendo, ¿cierto? Exacto. De hecho, una de las noticias que también apareció ayer es que el alcalde Raudnich, efectivamente, él estima conveniente que se postergue, digamos, la elección de gobernadores. Entonces, veamos, digamos, qué pasa de aquí, digamos, a que logren decidir y logren ponerse de acuerdo, digamos, en esta materia. Invitamos al alcalde, si quiere hacerse parte en algún momento del programa, bienvenida sea, saber cómo vive su verano magallánico también, ¿por qué no? Y consultarle también todas estas cosas, o sea, saber qué es lo que también él como autoridad política está haciendo, digamos, en este camino al plebiscito 2020. Yo creo que él tiene mucho que decir también, en términos políticos, sociales, de la comuna, etcétera, etcétera. Bueno, y al parecer, yo no he leído, quizás por ahí debe haber alguna declaración que trate sobre este tema, digamos. Sobre este tema, ha hablado de otros temas propios de la alcaldía, que yo recuerde o que yo he leído, no se ha referido al plebiscito, digamos, ¿eh? Quizás es respetable, hay gente que quiere referirse, quiere no referirse, es bastante respetable. A veces uno quisiera que alguna autoridad se tomara posición, pero bueno, es respetable. Pero efectivamente hay un cuestionamiento hoy día a la elección de gobernadores. A mí me parece un poco la línea que estás tú, digamos, crear más cargos y más encima cargos que no tengan mucho sustento, ¿cierto? Mucha margen, porque los CENEMIS van a depender, por ejemplo, del delegado presidencial, o sea, van a seguir dependiendo de Santiago, ¿cierto? Exacto. Al final, el que puede organizar la seguridad pública seguirán siendo de cargo del que sería intendente, pero pasaría a llamarse delegado presidencial. Entonces, tiene atribuciones, pero creo que esto puede resultar un fiasco, porque la gente le va a pedir atribuciones, cosas al gobernador, y el gobernador dice, mire, esto no es mío, le paso la pelota a Santiago, y ahí se va a producir entonces una frustración. Y allí también yo creo que es importante hacerse la pregunta, y quizás allí los auditores, quienes están, digamos, escuchando el programa, podrían llamar y les hago la pregunta. ¿Están de acuerdo con una descentralización en términos de atribuciones y decisiones a nivel local? Y por otro lado, ¿cómo las autoridades locales, nacionales, hacen oídos sordos a lo que una región, varias regiones, todo Chile, está diciendo? Dennos las atribuciones a cada región para decidir nuestros procesos, para decidir lo que nosotros queremos realizar, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que son las preguntas que uno se hace y no tiene respuesta de parte de la autoridad política. Entonces, ¿está bien la descentralización? Sí. ¿Están todos de acuerdo? Es algo que desde mi punto de vista se ha venido manifestando permanentemente, pero la autoridad política sigue haciendo oídos sordos, digamos, en esas materias. Entonces, sí, cuando concretamos algo realmente real, digamos, efectivo a nivel local. Bueno, es que lo que pasa es que es una reforma profunda, sería una reforma muy profunda al Estado, sin muy duda. Una cirugía mayor, ¿cierto? Por ejemplo, tener regiones autónomas, es decir, que cada región tenga un gobierno elegido, tenga una especie de poder legislativo elegido también, diría que son los cores, pero que pasarían a ser en esta ficción, que se podría hacer perfectamente realidad, una especie de mini parlamento federal o regional, que ¿cierto? Legisle, establezcan normas regionales, sin perjuicio que haya, ¿cierto?, un parlamento de tipo nacional. Claro. Como que tenemos en Sudamérica tenemos esta figura. Entonces, yo creo que hay
hay como cierto consenso que la gente quiere descentralización, porque todo esto que se decía en Santiago, ya como que sí, claro. Se hace cada día más pesado. Y es un discurso que viene eternamente. Yo era niño. Exacto. Eso. Y hablamos de la descentralización, etcétera, etcétera. Permanentemente exigimos, pedimos, hablamos, proponemos en encuentros, en cabildos, en diálogos, encuestas, etcétera, etcétera. Pero finalmente, en lo concreto, no se hace, no se lleva a cabo. O sea, este cambio profundo del que tú hablas se puede realizar, pero se tienen que dar las señales para eso. Se tienen que empujar, digamos, el carrito para que efectivamente dar un paso, digamos, para efectivamente exista descentralización. Y hoy día yo creo que estamos en el momento exacto para comenzar a tomar decisiones profundas, efectivamente, pero con las personas, con la ciudadanía y para la ciudadanía. Es que eso es lo que pasa. Bueno, uno podría establecer un periodo de transición, porque efectivamente hacer, y en este punto yo coincido en que en un año, ¿cierto?, pasar de un país unitario, centralizado, a un país descentralizado, federal o con región autónoma, la verdad que en un año es nada. O sea, yo creo que solo un parlamento podría dedicarse un año entero a esto, a ese tema, porque es tan complejo, ¿cierto? Adecuar leyes, atribuciones, imagínate que haya parlamentos regionales, cómo se eligen, en fin, y es muy complejo y por tanto podría haber un periodo de transición. Lo que está en cuestión es si hoy día es posible, en octubre, tener un gobernador elegido por la gente sin muchas atribuciones. Si eso es lógico o no es lógico, porque lo que en el caso personal he planteado es que bienvenida a la descentralización, pero que sea bien hecha. No esta cosa, como alguien decía el otro día aquí, invitado a la chilena, ¿cierto? Entre, como se dice vulgarmente, el tongo y los vilos, que sí, que no. Bueno, si vamos a hacer una descentralización y vamos a tener un gobernador que tenga las atribuciones, porque si no, una vez más, pienso yo, se le va a estar diciendo a la gente, mire, tenemos un cargo elegido, pero que no tiene muchas atribuciones, con un sueldo bastante sustancioso, que va a tener que tener un ente administrativo, que también no van a ganar poco, y ahí entonces una burocracia más, otra más político, sí, ¿para qué? Si se diera esa figura y efectivamente, digamos, ocurre de esa manera, ¿cuál va a ser la incidencia, la injerencia de la ciudadanía en términos de exigir esa función que tendría, digamos, ese gobernador o gobernadora? Ese es el punto, claro, es el punto. Porque cómo llega la ciudadanía, los movimientos, las juntas de vecinos, las uniones comunales, etcétera, a decir al intendente o al mismo gobernador, oiga, nosotros exigimos y queremos y esperamos esto. Mayor seguridad, por ejemplo, en tal lugar. O sea, hay tantos temas. Claro, oye, que el Ceremi haga tal cosa. Pero ¿cómo se asegura eso? ¿Cómo se garantiza la participación real de la ciudadanía? Yo creo que hay muchos temas allí que tienen que ver con la falta de inclusión de la diversidad social que tenemos hoy día. Hay planteamientos, hay propuestas incluso, hay dirigentes, ¿cierto?, que están trabajando permanentemente, digamos, y donde tienen muy claras las posturas y muy claras, digamos, cómo hacemos mejor comuna, cómo hacemos mejor región, cómo nos desarrollamos, cómo evolucionamos. Entonces, pero ¿dónde se le escucha? ¿Dónde yo creo que tiene la injerencia? La herramienta están, creo que quizás como esta palabra que se usa ya hace un tiempo, empoderar, creo que las herramientas están, y creo que esto encauzar que tú dices de la sociedad civil, de las organizaciones, juntas de vecinos, creo que es posible hacerlo, primero con gente que, si llega al poder, que escuche, que lleve sus demandas, ¿cierto?, o sus planteamientos. Ahora, uno debe entender que no toda demanda uno puede ser satisfecha, digamos, no porque alguien pida algo, por ese solo hecho de pedir se le tiene que dar, porque puede suceder que yo pida algo y no esté el presupuesto, puede suceder que no sea, que lo que se pide un sector sea incompatible con lo que pide el otro, o afecte a otros sectores. Por tanto, eso también hay que tenerse muy responsable. Yo no puedo llegar y pedir, ¿sabes? Mire, yo quiero tal cosa, y porque tengo 10, 20, 50 personas detrás mío, me lo tienen que dar sí o sí. Eso nos va a conducir en realidad a un desorden porque cada uno va a pedir, porque si yo pido, junto a 50 personas pido, bueno, yo va a decir, bueno, yo junto a 40 y pido y se me va a dar, pues.
Pero no hay presupuesto, primero no hay presupuesto que aguante, o sea, es imposible, ¿cierto? Por tanto, esto hay que encauzarlo y tener ojo a quien se elige. Hay que tener mucho ojo a quien se elige. Por eso me es importante el tema de las propuestas. O sea, si yo tengo una propuesta de cara a las personas, bueno, quizás esa persona va a ser electa, pero, insisto, no podemos llegar a un periodo donde todos pidan, y por el solo hecho de pedir hay que habrá que dárselo. Creo que eso no corresponde. O sea, hay muchos, yo creo que hay muchas propuestas reales hoy día afuera que no son escuchadas efectivamente, pero yo creo que hay que buscar los mecanismos, encontrar las mejores opciones o alternativas donde efectivamente se escuche la representatividad de la ciudadanía en general, ¿ya? Y que creo que hoy día no ocurre, porque efectivamente tú vas a hablar con el intendente de manera particular, con tu propia organización, a quien tú representas, etcétera, etcétera, pero más allá de eso tampoco la ciudadanía en general se entera, digamos, si se van concretando sí o no ciertas cosas, ¿ya? Pero creo que se pueden generar mecanismos donde hayan representatividad, digamos, de todos lados y poder saber qué es lo que bueno, quieren. Tenemos un llamado telefónico. Mira qué bien. Así que bueno. Aló, muy buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Muy buen día. ¿Aló? Muy buenos días. ¿Con su nombre, por favor, si nos puede dar? Sí, me dijeron que tenía que participar cortito, así que ojalá pueda hacerlo más breve, porque uno, para poder explicarse, y más en el momento que estamos viviendo, yo creo que uno tiene que extenderse más o menos lo suficiente para que entiendan lo que uno sí, quiere claro. decir. Mire, yo con respecto a lo que dice usted, de que la cosa no se trata de pedir y pedir y pedir. No se trata de eso, caballero. Aquí se trata de que la gente está pidiendo lo justo. Aquí lo que pasa es que hay una sola persona que se está haciendo el tonto, que se hace el leso, que está presentando proyectos que no tienen nada que ver. Uno otro día va a sacar el proyecto de que va a traer remedios los más baratos para matar las pulgas. No, aquí se trata de que el caballero ya lleva... ¿Cuántos meses lleva de protesta la gente? No ha dado una señal de que va a cambiar el sistema previsional en Chile. Si aquí no queremos cosméticos, no queremos absolutamente nada. Queremos solamente un nuevo sistema previsional, porque el otro ya lleva 30 y tantos años y la gente está muriéndose de hambre porque la plata se la han robado. Seamos honestos. Yo he trabajado 70 años, yo tengo más de 80 y tantos años, tengo 70 años trabajado en leyes sociales y sé cómo vino la FP y cómo se inventaron la ISAPRE y todo. Soy contador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí no quieren los centralizados, especialmente los señores de la UDI aquí y Renovación Nacional, mucho, no todo, pero no quieren que le toquen su sistema lo que tienen, lo que formaron ellos en dictadura. No quieren que se lo quiten porque ellos no quieren largar la papa. O ellos dicen una cosa, pero bueno, resumiendo, yo le voy a decir que de todas maneras aquí no va a poder haber descentralización si no tenemos gobernador, porque aquí mientras tengan intendentes, los intendentes van a ser parte del gobierno que se encuentre y van a tener que hacer lo que le digan. Y aquí lo que hay que hacer es tener gobernadores elegidos por el pueblo. Así es. Elegidos por el pueblo. Entonces, y es la única forma que podamos salir adelante. Es eso. Y que estos señores que no votaron por el voto obligatorio, de todas maneras la gente está tan cansada que va a ir a votar, aunque no sea obligatorio, va a ir a votar. Ya saben ellos que hay un 73% a favor del cambio de constitución. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su opinión. A ver, tocó un tema de la AFP. Yo creo que invito a la gente a leer, porque la propuesta que hace la oposición, o sea, la izquierda, fíjate que no es la propuesta que hace esta semana. Sí. No es eliminar la AFP. Es curioso, no es eliminarla, es elevar la cotización, que del 10 al 16%, y esos 6 puntos más de cotización va a un fondo solidario a repartirse.
¿cierto? Pero disculpa, antes que siga, hay señalar que efectivamente quienes están diciendo no más AFP, o sea, que no quieren eliminarlo, no es que haya nacido de ellos la propuesta de la eliminación, nació de la ciudadanía, el hecho de las organizaciones, el decir no queremos más AFP, no es que haya nacido de un parlamentario X o parlamentaria X que digan, oye, nosotros como conglomerado queremos eliminar las AFP, nunca lo hicieron y no lo van a hacer tampoco. Bueno, y hoy día no lo están haciendo, digamos. Por eso te digo, es la ciudadanía ahora, quien está. Pero fíjate que este tema AFP da tan largo, pero hay gente que te dice, mira, volvamos al sistema primario original de la AFP, ¿cierto? Donde, por ejemplo, y que hoy día el proyecto del gobierno, yo no soy un defensor del gobierno, pero no les obliga, es lo que dice mal, que cuando haya pérdida en un año, ¿cierto? Estas pérdidas sean de cargo de la AFP. O sea, incluso hay coincidencia entre el proyecto que tiene el gobierno y el proyecto que tiene hoy día la oposición. Pero lo central es que hoy día la oposición, porque la gente que está en el Congreso no está solicitando la eliminación de la AFP. Hay gente que no está señala de que, claro, saquemos la AFP, pero el problema de este punto del argumento, yo puedo estar de acuerdo incluso, eventualmente es ¿por qué sistema lo reemplazamos? Y ahí está la nebulosa. ¿Por qué sistema se reemplaza? ¿Ya? Sí, y además que allí yo creo que hay mucho desconocimiento también de parte de la ciudadanía en términos de que nosotros mismos nunca antes nos cuestionamos muchas cosas o no sabemos hoy día cuáles son las alternativas que tenemos, y se hablan de porcentajes y hablan economistas y hablan cierto como de estas economías macro y de cómo se solventa el eliminar, por ejemplo, las AFP o cómo se mantendría, etcétera, etcétera. Entonces quizás sería bueno que y si nos está escuchando por allí está Andrea Vega a nivel local, que es de la coordinadora No Más AFP, podríamos invitarla un día como para que le explique también a la gente cuál es esta otra alternativa que es de las organizaciones de la sociedad civil, de la ciudadanía, digamos, de la propuesta que nació de la gente, digamos, y que hoy día, como tú dices, parlamentarios de izquierda a derecha no están de acuerdo con eliminarla, y ella tiene muy claro, digamos, de esta tercera alternativa o propuesta, digamos, en términos de financiamiento y de qué manera, digamos, poder avanzar, digamos, en beneficiar en el fondo a las personas, sí, porque eso en el fondo lo que porque hay un tema que es relevante. Esta discusión de la seguridad social es una discusión mundial, diría yo. Tú, por ejemplo, en España específicamente, ¿cierto? Está pasando un poco lo mismo, está pasando derechamente lo que pasa en Chile, ¿cierto? Que la pirámide esta demográfica se está invirtiendo, donde tú vas a tener pocos jóvenes y muchos adultos mayores que necesitan buena pensión. Y el sistema de reparto te parte de la base de que las generaciones más nuevas financian la pensión de las generaciones que ya se jubilaron. Claro. Pero si tú tienes pocos jóvenes y tienes más adultos, ¿cómo ese sistema por una lógica, ¿cierto? No te da, porque por mucho que tú le aumentes la cotización a los jóvenes, no te va a alcanzar. Yo escuchaba hace un tiempo atrás, incluso, por ejemplo, alguien proponía en España grabar con impuestos a los robots, y que parte de ese impuesto vaya a las cotizaciones. Porque claro, como hay un reemplazo de personas versus robot, entonces es perfecto, entonces un robot pague parte de esa o una cotización a la seguridad social. O sea, es un tema súper complejo. Por eso que algunos expertos, incluso que son una sensibilidad de izquierda, derechamente, no están por la eliminación de la AFP. Yo no estoy defendiendo, porque efectivamente a todos nos afecta, a mí también me afecta. Por supuesto, son temas transversales que hoy día, digamos, no están en discusión, son los temas que a la gente le interesa informarse y saber efectivamente en qué se benefician. Si eso es finalmente, la gente quiere avanzar, digamos, en soluciones y no más en discusiones. Así es, bueno, soluciones, no más discusiones. Bueno, mire, vamos a una pausa, digamos, musical, ¿cierto? Que para iniciar el programa, y a la vuelta viene Alejandro Acevedo, presidente regional de la ASECH. Exactamente. Asociación de Emprendedores de Chile. Exacto, nos vemos en el segundo bloque.